quería tener a María Gracia con nosotros, que es una astróloga, numeróloga de mucho renombre, con la cual he trabajado en otras oportunidades, y es maravillosa y nos va a hablar un poco, María Gracia, de el por qué ciertas personas tienen tendencia a tener mayor depresión, ansiedad, desespero, y entonces muchas veces tiene que ver también con las circunstancias en las que vives o ciertos astros, ciertos planetas que te hacen propenso a, a tener este tipo de problemas. Encantada de compartir contigo y además con nuestros seguidores para darle tanto aporte y conocimiento tú desde la medicina holística, que es un boom hoy en día, y yo a través de la astrología, cómo todo se une, cómo todo está unido. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los signos. Y el tema de hoy es depresión y ansiedad. Entonces, no sé qué quieras decir tú y para después yo continuar y hablar un poquito de los signos. Claro, la mayoría de las personas que vienen a mí aquí tienen procesos de ansiedad, de depresión, traumáticos, muy graves, especialmente con toda la situación que estamos viviendo desde hace año y medio, en donde las personas tienen traumas de pérdidas, separación, muchísimos miedos, muchísimas ansiedades. Y yo quería hablar contigo para que nos dijeras un poco de el porqué, de por qué pasan estas cosas a través de la astrología, y si hay ciertas personas que pueden sufrir más de depresión durante este momento que otras personas. Porque sí conozco personas que me dicen, bueno, esto está terrible, pero todo pasará. Yo estoy tranquila, yo no me estoy preocupando, pero hay otro tipo de personas que están viendo esto como el final del mundo. No ven, no tienen certeza de que las cosas van a mejorar. Y entonces también me ilustrarías un poco a mí en qué ver cuando tengo algún paciente que tiene una depresión o una ansiedad muy arraigada, si es, ¿por qué? Prácticamente. Bueno, a la pregunta que me has hecho de lo que está pasando hoy en día, y ya tenemos, digámoslo, estos últimos 2 años han sido mucho más complicados y más difíciles de los demás años, pero ya veníamos desde hace muchísimos años atrás con muchos cambios en lo que es la parte planetaria, y esto está conectado con el ser humano. Y cada año se ha ido complicando, y estos últimos 2 años ha sido más que todo con lo de la pandemia. ¿Qué pasa? Los astros determinan en un momento cambios globales. Los cambios se han visto realmente drásticos, difíciles y bastante. A todo nivel. A todo nivel. Entonces, nivel económico, nivel educativo, nivel social, la salud más que todo. Hoy en día ha sido tan difícil que con la pandemia nos han aislado. Entonces, la mayoría de las personas no saben qué es lo que está pasando. Siempre se preguntan, ¿pero por qué está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, es como una necesidad, y la mayoría de las personas como que han perdido la fe. Y entonces, al perder la fe, hay una incertidumbre, y de esa incertidumbre está como que ¿qué va a suceder? Pero lo que pasa es que nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados a estos cambios. Todo era como la vida como más estática. Ahorita la vida es más dinámica. Y en astrología los planetas se mueven cíclicamente a nivel de ciclo. Esto es un ciclo de cambio bastante fuerte que están sucediendo y está acelerando más que todo por la misma frecuencia. Ya lo sabemos en cuántica. ¿Y qué sucede? El ser humano no está acostumbrado a esto. No está acostumbrado porque todo lo querían ya pensado, analizado. Yo en un año voy a viajar, en un año voy con el... Totalmente, pero ahora no. Ahora pasan las cosas de segundo a segundo, ni de minuto, de segundo a segundo pasan tanto. ¿Qué sucede? Que
estamos con muchos miedos, mucha incertidumbre y no hay que pensar a futuro, hay que pensar ahora en el aquí y el ahora, porque el futuro lo diseñamos desde este mismo presente. Y si en este mismo presente estamos viviendo momentos de angustia, momentos de miedo, más que todo el miedo es una emoción realmente que está dentro de nosotros desde que nacemos, pero los miedos están en una constante en nosotros. Por eso que tú me decías los signos que en este momento están mucho más complicados. Al nacer, ¿qué pasa? Que los astros determinan el perfil de nuestra personalidad. Y ahí los astros juegan un papel muy especial y están como predispuestos a plantearnos situaciones que vamos a vivir. Tú me preguntabas si todo esto es destinado. No, tu carta no es que sea un destino, sino que está marcado por un día, una hora y un momento de nacimiento y esas coordenadas son específicas. Es lo que tú tienes que venir a vivir. Entonces, hay personas que nacen con aspectos fuertes, son líderes, son personas que tienen un gran altruismo, pero hay personas que tienen un temperamento sensible, emotivo, de depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cómo se ve la depresión en una carta natal de una persona? Con la posición de los planetas. La posición de los planetas nos marca realmente las emociones, los sentimientos y la vivencia que tiene que venir ese ser a aprender. Ya sabemos que una luna es el astro más importante en nuestra carta natal. La luna es la emoción, la sensibilidad, representa a la madre, nuestra parte femenina. Entonces, una persona que, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona que la mamá sufrió durante la gestación y esa luna, al nacer el bebé, tiene un mal aspecto, ahí empiezan las situaciones de tristeza, de ansiedad, de angustia, los miedos. En cambio hay otras personas que tienen la luna bien aspectada, entonces viven la vida diferente, ya tienen las emociones, las gestionan mejor. Los planetas influyen muchísimo. El Sol, la Luna, Mercurio, Neptuno. Neptuno es el planeta que más influye en estos estados de depresión. Y eso es justamente cuando la persona dice, pero está deprimida, ¿cómo lo puedo resolver? Muchísimos tienen aspectos bastante difíciles, buscan ayuda. En cambio, a otras personas que se quedan como en ese miedo, en ese temor, en esa angustia y van produciendo enfermedades. Y a lo largo de su vida, las enfermedades se desarrollan en base a cómo han manejado todos los eventos y donde llegan un momento que ya el cuerpo no resiste porque no han sabido gestionar las emociones. Y tú lo debes de saber por tu área de la medicina. Claro. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente, nació el 5 de noviembre de 1953, pero es de estas personas que tú la ves y tú dices, le caen todas las malas rachas y ha desarrollado enfermedades autoinmunes graves. ¿Qué podrías decir tú, por ejemplo, de un signo escorpión? Bueno, creo que 5 de noviembre es signo escorpión, ¿verdad? Sí, 5 de noviembre es signo escorpión. ¿Qué es lo que pasa con los signos de agua? Cáncer, Escorpio y Piscis son de naturaleza emocional. Los signos de agua son los signos más sensibles en lo que es la parte de la emocionalidad. Escorpio es de naturaleza escéptica y pesimista. Cuando un Escorpio está muy arraigado porque hay esa parte de esconder sus miedos y sus temores, tiene la costumbre de ver el futuro dependiendo de cómo ha sido su vida. Entonces, cualquier cosa que no le sale como realmente quiere, rápidamente se siente abatido porque planea siempre a futuro. Y este signo cae fácilmente en una depresión y en un estado de ansiedad porque no puede salir de las dificultades que tiene.
Entonces los escorpianos suelen frustrarse con mucha facilidad. Por eso, también debido a que son orgullosos, es un signo que muy rara vez piden ayuda. Se encierran en sí mismos, entonces prefieren, como dicen, rumiar internamente, sufrir el dolor a solas, hasta que termine y quizá pase por ese momento y vuelve otra vez a sentirse mejor. Pero, ¿qué sucede? Que no exteriorizan las emociones, se encierran en sí mismos, y eso es un aspecto de este signo Escorpio. Entonces quisiera que me respondieras esta pregunta. Entonces, todas esas personas que nacieron con esos destinos, entre comillas, o esos astros que dan cierta predisposición a la depresión, a la ansiedad, están totalmente, por decir, no hay nada que hacer. No. ¿Cuál es tu opinión? No, absolutamente no, sino que por eso naces con esos aspectos, porque tienes que venir a evolucionar a través de vivir esa experiencia y de buscar ayuda, de reconocerte en ti mismo que todo tiene una solución, todo tiene solución en la vida, pero muchísimas personas, yo sí las he visto en el área de las cartas natales, que tienen aspectos muy fuertes. ¿Y qué sucede? Tratan de salir cuando empiezan a hacer conciencia. Cuando empiezan a hacer conciencia y darse cuenta, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, yo no puedo seguir enfermándome, ¿qué es lo que me está, qué me está pasando? ¿Cuál es la causa? Entonces, atacar la causa del conflicto que está viviendo y hacer conciencia y sanar, pues. Entonces, y hoy en día, con tanto conocimiento, con tantas herramientas, y en el área holística, me imagino en tu área cuántas cosas puedes tú ofrecerle a las personas, ayuda. Hay muchísimas herramientas. Ok, ¿qué haría yo con medicina energética para ayudar a estas personas, ¿no? Ya que tú dices que vienen a evolucionar y vienen a trabajar esos aspectos de su vida. Bueno, una de las cosas es descargar su sistema meridiano y sus sistemas eléctricos. Ok, muchas veces los sistemas meridianos puedes, como tú sabes, porque también sabes de medicina china, puedes descargar esas cargas. Y esa es una manera, y una de las maneras pueden ser por acupresión, acupuntura o tapping, ¿ok? Otra manera podría ser con un servicio que yo proveo que se llama TAT, que es Tapas Acupressure Technique, y eso ayuda a ir descargando todas esas ansiedades, todos esos miedos. Y también con la medicina cuántica, nosotros usamos los médicos intuitivos. Por ahí tengo una de mis alumnas, al igual que tú, que usamos las tablas cuánticas y vamos mejorando. Y otra cosa muy importante es, si tu suelo o tu cuerpo está fértil para que cosas entren, y como cosas me refiero, creaciones de fractales interferentes, mala comida, mantener un cuerpo en estado ácido. Eso invita a que todos los patógenos entren en tu cuerpo. Y si un patógeno entra en tu cuerpo y se localiza en el líquido encefalorraquídeo y no se ve ni por exámenes médicos, y tienes también un pH muy, ¿cómo se llama? Ácido, y estás depresivo, eso es la sopita deliciosa para que un estado de ansiedad y de depresión sean muy fuertes. ¿Qué más nos puedes decir tú, María Gracia, al respecto? Claro, porque es que lo que tú dices, los planetas tienen una influencia sobre nosotros, que con el planeta ya tiene
el contenido de un planeta, la energía de un planeta, ya tiene contenido todo eso, lo que tú estás diciendo. Nosotros cuando nacemos, nuestro cuerpo, el ADN ya es una configuración de nuestro cuerpo, de nuestra vida. ¿Y qué sucede? Tú dices que al tener esto ya hay una deficiencia química en el cuerpo, que eso no lo podemos detectar. Un planeta, en una carta natal te puede decir Saturno es un inhibidor, o sea, te inhibe, te bloquea, te tranca. Entonces Saturno es un planeta que te lleva a la depresión. Neptuno te encierra en ese mundo oscuro que te cuesta como salir, pero eso tiene toda una connotación en la medicina que tú misma lo estás diciendo. Ahí están los resultados, pero hay que buscar la manera que esa persona quizás va a un psicólogo, a un psiquiatra, le dan los medicamentos para esa depresión y esa ansiedad. Pero hay otros factores que tú misma los sanas. Tú has tenido pacientes y ¿cuántos han sido los resultados? Los resultados han sido maravillosos. ¿Por qué? Porque pacientes que producen, digamos, con cáncer, con todas estas enfermedades inmunológicas, ya han salido de eso, pero también es hacer conciencia, ir donde la persona que le corresponde y sanarla. Y me imagino que eso es la solución hoy en día, que antes la ciencia se encerraba nada más en la pastillita. Entonces te doy la pastilla, te quedas ahí, te queda el cerebro dormido, te calman los nervios, pero ese ser no tiene voluntad. Entonces vive como dormida. En cambio, hoy en día, como tú dijiste, sobre lo que es la acupuntura china, eso es maravilloso porque trabajan con los meridianos. Y al trabajar con los meridianos, trabajan con todos los elementos, con los 5 elementos. Y trabajar con los 5 elementos, estamos trabajando con la misma naturaleza y el mismo cosmos. Eso está ahí. Lo que hay que buscar es las personas que realmente los pueden ayudar y hacer conciencia de lo que están viviendo. Y cuando hacen conciencia y dicen, bueno, yo tengo un problema de pareja, o yo tengo un problema con un hijo, o no tengo dinero, esos son causas que nos pueden llevar a esos estados depresivos. El planeta tiene su influencia, pero también tenemos la solución. Oye, qué bueno y qué interesante todos esos aspectos que nos están hablando. Quiere decir que siempre hay esperanza, mientras que uno esté dispuesto a cambiar, a trabajar, como dicen aquí, con los 5 elementos, para trabajar con el cosmos, hacer conciencia, darte cuenta que tu cuerpo es algo sagrado y que lo escogiste y que tienes que tratarlo como lo mejor que tienes, y es algo que tienes que respetar muchísimo, y es algo que lo tienes que cuidar y trascender todas estas dificultades. ¿Es así? Es así, porque si uno no lo trasciende, no hace conciencia, y si tu cuerpo es tu templo, como tú lo dices, y este templo está deteriorado, ¿cómo puedes seguir en la vida avanzando? Porque la vibración está en ti. Esa frecuencia, esa vibración está en ti. Pero también pasa mucho que muchas personas no se dan cuenta. Y por eso digo que la astrología es una herramienta maravillosa para tú aprender a conocerte. Y cuando ya tú te conoces, sabes qué es lo que está en ti, especialmente más que todo en la salud, ahí se ve muy clarito. Se ve claro, y entonces tú empiezas a buscar, la causa viene por esto, porque mi mamá estuvo embarazada, sufrió muchísimo durante el embarazo o el momento del parto. Entonces empiezas a buscar causa, y cuando te das cuenta, no es buscar el por qué nada más, sino el para qué me pasó esto y cuáles son, no puedo ponerme límites, sino abrirme a las posibilidades. Y por eso que es muy importante. Yo les quería hablar también del planeta Neptuno. Neptuno es un planeta de muy baja vibración. Donde tenemos a Neptuno es una energía donde evadimos la realidad. Estamos evadiendo la realidad. Neptuno en una carta natal de la persona
se encierra en ese mundo, como dice, se encierra en ese mundo del inconsciente y no quiere salir del problema. ¿Cuál es la salida a ciertas personas, por lo menos los de signo Piscis, que no tienen una fuerza, una fortaleza, caen en adicciones, caen en problemas de vicios? Y entonces, ahí, ¿qué sucede? Hay un desequilibrio y no se conectan y llegan a un momento que determina su vida con la muerte. Ese es un planeta muy importante. Saturno, en cambio, nos limita. La Luna es muy importante también. Y Plutón es un planeta que también tiene que ver con la transformación del ser. Pero Plutón nos invita a que nosotros tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo, como lo habíamos dicho en otro momento sobre la alimentación. Entonces, hay muchas cosas, muchísimas cosas que podemos tener conocimiento y con ese conocimiento irlo sanando. Porque como te decía, Plutón es un planeta que está conectado con los desórdenes obsesivos y compulsivos. Es un planeta que nos lleva a las paranoias, a la psicosis. Entonces, imagínate cómo puede suceder esto. Nos está diciendo Andrea que Neptuno es una energía de baja vibración y me coloca en estado de evadir la realidad. Sí, así es, Andrea. Y cuando caemos en eso es difícil, es bastante complicado salir. Marisabel, Wow, muy interesante. te quería decir, tú sabes, el actor Robin Williams. Robin Williams a todos nos sorprendió, digamos, cómo llegó al final de su vida de una manera realmente drástica y difícil. Y en la carta natal del artista, ahí se marcaba que él ya desde muy joven, desde muy pequeño, él sufría de ansiedad y depresión, pero también tuvo la oportunidad de ser un genio, un gran artista, donde nos llenó de alegría, de felicidad. Esas películas que fueron tan maravillosas, con una gran enseñanza, pero él en el fondo, ya, él nunca expresó lo que realmente sentía, a pesar de que fue una persona, un artista público, nunca buscó, digamos, encontrarse a sí mismo. ¿Qué fue lo que pasó en su vida? No lo podemos decir, pero sí lo puedo decir desde el punto de vista astrológico, que él era de signo elemento agua. Entonces su signo ascendente también es Escorpio, Sol en Cáncer, entonces, y la Luna en Piscis. Imagínate, tú estabas los tres elementos, como te dije antes, elementos agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. O sea, este era un ser muy sensible, compasivo también, pero muy vulnerable. Entonces sus emociones tenían un rasgo, ¿cómo te digo? Un rasgo muy fuerte en su emocionalidad, era extrema. Yo, claro, no te puedo decir cómo era su vida porque uno no lo sabe, pero estos signos ya marcaban en la carta de él que esta persona iba a sufrir toda su vida de depresión. Imagínense que Neptuno, hablando de Neptuno, que cuando se encierra en ese mundo oscuro no sale, en la casa 12 es la casa del karma. Entonces, al ser la casa del karma ya era una enfermedad kármica, no kármica, digamos, no lo veamos desde el punto de vista kármico, sino difícil, y la casa 12 es la casa de las enfermedades crónicas. Entonces, ya para él era una enfermedad crónica que se fue avanzando, y fíjate dónde llegó. Y no sé si tú sabes algo sobre la vida de él. Mira, y una cosita de Robin Williams, moviendo a él. Bueno, en su última autopsia se vio que en realidad lo que precipitó estos cambios de personalidad tan fuertes fue que tenía priones y viruses estancados o alimentándose en su cerebro. Entonces yo sé que él nació con unos aspectos y ya de por sí del vientre estado a sufrir de depresión, a sentir abandono, pero digo yo, y me puedes corregir, en algún momento él hubiese concientizado eso,
hubiese cambiado su manera de alimentarse, no tomar sustancias tóxicas, porque también él fue drogadicto y también fue... Son cosas que la mayoría de la gente que tiene estas depresiones muy deprimidas están atraídas hacia ellas. Entonces, si él hubiese sido a lo mejor una persona que concientiza esa realidad, busca ayuda tanto holística como alopática, a lo mejor hubiese sido diferente, o esa manera de morir estaba en su carta. No, es que no, es que nosotros tenemos esa tendencia, hay una tendencia, pero en la astrología no es sentencia, hay una tendencia a que te pueda suceder, pero la astrología no te sentencia, sino que él quizá le costó muchísimo salir de esto, porque fíjate, nada más con el planeta Neptuno ya él estaba con los vicios, y no pudo salir porque le costó muchísimo, o a lo mejor yo siento que hubiera podido buscar otro tipo de herramienta que lo hubiera podido ayudar, pero en el momento que él llega a ese suceso, me imagino cómo estaba él cargado de tantas situaciones, de tantos problemas, de tantas situaciones emocionales. No sabemos qué realmente estaba pasando en él. Pero sí, claro que sí, como dices tú, en el cerebro había virus, y esos virus lo saben los médicos. Pero ¿qué pasa? Que si tú vas al psicólogo, te dice, bueno, tú le cuentas tu situación, me siento deprimida. Entonces ellos te dan un medicamento. Pero después ese medicamento, ¿qué sucede? No sabemos si es para bien, porque también eso tiene sus consecuencias. También podríamos ver esto como un aspecto positivo. A lo mejor su alma necesitaba pasar por toda esta catástrofe y en su próxima vida ya él viene completamente, entre comillas, purgado, y es un alma que ya ha experimentado todo ese horror y tenía, ¿cómo se llama? Todo ese colapso corporal, emocional y espiritual que tuvo, puede haberlo catapultado a una mejor vida futura. Podrías, por ejemplo, ver en su carta natal una progresión de una vida futura, y a lo mejor ahí podemos decir, ok, no fue todo en vano esta manera de cómo vivió su vida. Bueno, ¿qué te puedo decir? Desde el punto de vista espiritual, ¿qué pasa con las personas que yo he visto muchas cartas de clientes, que muchas personas no es que lo que le tocaba vivir, porque morir de la manera que él murió, con una depresión, él hubiera podido ayudarse. Eso no es que estaba predestinado. Como te dije antes, hay una tendencia, pero no una sentencia. Él no pudo superar esa situación, y yo creo que la misma película que él hizo A través de los sueños, que esa película fue muy, muy interesante y eso fue impactante, él mismo hizo esa película y no fue por casualidad, era como su propia vida, que iba a suceder y cómo podía él salir. Cuando las personas, según la metafísica, según muchas filosofías, dicen que cuando una persona se suicida, dice que cae en un mundo de un bardo por mucho tiempo, por mucho tiempo. Y entonces están ahí, claro, el tiempo no es el tiempo de nosotros, sino es un tiempo, no sabemos cuál es el tiempo cuántico, no lo podemos saber, pero sí pasan bastante tiempo, porque tienen que hacer conciencia de que eso no era el camino. Él tenía las herramientas para poder salir. Y te digo más, que he visto en muchas cartas natales que hay personas que vienen ya de varias vidas, que se suicidan y vuelven otra vez como para lograr evolucionar y sanar esa parte, y no lo hacen y vuelven a caer, y eso se ve muy marcado en una carta natal. ¿Cómo se hubiera podido ver la carta futura de él? Mira, la carta futura de él es como
era la muerte de él. Y la muerte de él tenía en la casa 8 algo que él podía sanar, podía superar. No lo hizo porque cayó muy, muy, muy profundo. Y la carta de él en la casa 8 es Tauro. Entonces también Tauro tiene esa tendencia a deprimirse, a sentirse mal. Pero el regente de Tauro de la casa 8 era Venus. Entonces Venus estaba opuesto a la luna, una luna en Piscis, una luna emocional, sensible. Él nunca, o sea, esa era su percepción, pero él nunca se sintió querido, nunca se sintió amado, pero era él. Y la luna es la madre. Entonces, desde el momento que él nace, ya nace con todos estos elementos, estas situaciones y estas energías que le costó superarse, pero podía hacerlo, él podía sanarlo, pero no tuvo la fuerza, quizá la voluntad, cayó muy, muy, ¿cómo se dice?, en un hueco muy negro, muy profundo, que le costó muchísimo. Eso fue lo que lo llevó, porque su carta astral habla muy claro. Yo creo que es importante que todos en algún momento de nuestra vida tengamos tendencia a la depresión o a la ansiedad, es tener nuestra carta natal, a ver qué son los aspectos que tenemos y en qué debemos trabajar, ya sea a nivel espiritual, emocional o físico, ¿verdad? Si estamos en un momento difícil, lo importante es siempre, como les digo a todos que me ven los miércoles, es buscar ayuda. Lo primero es el autocuidado, después viene el cuidado emocional y el cuidado espiritual, porque a lo mejor hay cosas que están fuera de nuestro alcance, que necesariamente un médico o un especialista no ve, sino que un personal holístico te puede ayudar. Personas como tú, personas como yo, les podemos dar una mano a todas aquellas personas que se encuentren en un callejón sin salida. Pero acuérdate que tú solo, haciendo conciencia y dándote cuenta de lo que tienes a tu alrededor y dándote cuenta y aceptando que en algún momento tienes un problema en el que no puedes hacerlo tú solo, busca ayuda, ¿verdad? Así que, bueno, María Gracia, te dejo para que te despidas y para que le digas a las personas cómo contactarte. Gracias, Marisabel. Bueno, tú lo has dicho todo. Lo que podemos decir que la persona que busca realmente ayuda, todos tenemos tendencia a deprimirnos, a sentirnos ansiosos, todos. No es porque unos más y otros menos, no, todos. Pero hay algunos que son mucho más graves o mucho más complicados. Pero lo que sí te digo, lo que tú has dicho, buscar ayuda. La ayuda es muy importante, porque solo nosotros quizás no podemos dar cuenta cuál es el problema, pero hay muchas cosas donde realmente, y además en este momento hay una cantidad de conocimiento que estamos obteniendo. El universo es tan maravilloso que nos están dando ahora tanta oportunidad de buscar esa ayuda. Y en ti mucho más, porque eres una persona que tienes una gran capacidad de ver más allá de las cosas, no solo lo que es la medicina, la ciencia en una parte, pero tú ves más allá de lo que es ese cuerpo. No ves el cuerpo físico, no estás viendo más allá de todo. Y realmente yo te admiro muchísimo, eres una persona sumamente especial y además muy entregada a lo que haces, con mucha humildad, con mucho sentimiento, y eso es muy bonito para todas las personas que te lleguen a ti, para poder sanar y poder buscar, digamos, esa evolución. ¿Qué les puedo decir? Los saludo a todos, gracias a las personas que están con nosotros, han hecho bastantes preguntas, bueno, esperemos que la hemos contestado todas. Y bueno, si quieren saber un poco de mí, yo estoy por Facebook con Astros María G, por Instagram Astros María G igual, también por mi canal de YouTube Astro Coach. Y aquí estamos al servicio de todos ustedes. Un gran abrazo y gracias por la invitación, Marisabel. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Yo sé que volveremos a tener un Instagram Live con menos obstáculos, pero nos vemos el próximo miércoles
todos. Acuérdense que a la 1 p.m. del tiempo estándar del este estaré con ustedes aquí compartiendo, y espero que María Gracia en otro momento se comunique con nosotros y vuelva a estar aquí. Gracias. Chao. Bye. Chao, bye.